Buenas tardes, Buenas Alberto. tardes. ¿Qué tal, Elvira? ¿Qué ¿Cómo nos estás? trae hoy por aquí? ¿Qué nos trae hoy? Bueno, pues otro temazo. Temazo, temazo. Otro Cuéntame, novedad, temazo primicia. ¿De qué vamos a primicia. hablar? Pues mira, vamos a hablar de los duelos, del duelo. Desde la biodescodificación, claro, desde nuestro saber, desde nuestro aprendizaje. ¿Qué es el duelo? ¿Qué son los duelos? ¿Qué pasa Wow, cuando no cerramos un duelo? ¿Cómo nos afecta en nuestra vida? Entonces, bueno, pues vamos a empezar a hablar un ratito y seguro que algo de lo que hablemos, eh, a quien nos esté escuchando, pues mira, por lo menos si le hace un clic o por lo menos le da una pista o qué hacer o por lo menos qué empezar a hacer y a entender, vale, ahora entiendo qué me pasa, qué me está pasando, ahora entiendo por qué mi vida está así. Bueno, pues mira, pues vamos con ello fantástico. entonces. Bueno, Así que vamos a con los todos. duelos. Eso es, bienvenidos a todos, bienvenidos a este espacio que creamos siempre pensando en vosotros y en el mayor beneficio para todos. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de los duelos. Además es que hay duelos que se ven, duelos que no se ven. Hay veces que tú te niegas a ver que estás en duelo, pero sin embargo sabes que hay algo, una procesión que va por dentro o algo que no quieres ver. Y de hecho, fíjate, Alberto, que es curioso porque hoy mismo, esta mañana, estaba acompañando a una mujer y ella venía a sesión por un tema de acúfenos en los oídos, ¿sí? Entonces, bueno, yo siempre hago la misma pregunta, ¿qué es mejor cuando tienes ruido en los oídos? ¿Qué se mejora? Y ha sido increíble porque ella me decía, ¿no? Cuando tengo ruidos me alejo de un dolor. Me alejo de un dolor y sobre todo me alejo del silencio. Hacía muy Eso es. poquitos meses que se habían muerto su perra, su padre, años antes su madre, y ella decía, se han muerto todos. Entonces, ¡bim!, aparecen los acúfenos en los oídos. Entonces, esto es señal de que ella todavía tiene duelos pendientes por cerrar, porque la muerte y el silencio de la muerte es insoportable. Y es que en el duelo, ¿qué pasa con la muerte, Alberto? Cuéntanos desde tu perspectiva, porque la muerte Sí, está presente, ¿verdad? Ahí. claro, completamente. Fíjate que, bueno, el sentido biológico, nos escuchasteis en otros vídeos hablar del sentido biológico del acúfeno, es no alejarme, no sentir el silencio. Mm, Es, es increíble. Mira, hacer el duelo. Eh, ¿Qué es hacer el duelo? Bajo mi punto de vista o desde la biodescodificación, es dejar de sufrir por la ausencia de algo que estaba vivo y ya no. Puede ser una persona, normalmente son personas, ¿eh? Es decir, porque al final lo que más nos duele, lo que es insoportable, fíjate, siempre hablamos de lo mismo, ¿eh? Lo que es insoportable es cuando hay algo, alguien que ya no está en mi vida y para mí es horrible, me rompe por dentro, ¿no? Es esa frase de que cuántas veces lo hemos escuchado de, por ejemplo, el día que murió mi madre, un trocito de mí se fue con ella, se murió, ¿no? Pum, pa. Pues Es- vamos a hablar de esto, ¿no? Y, y del sufrimiento. Fíjate que me llama mucho una cosa que es el tema de la muerte. Dentro del Mm. duelo, la muerte es el actor principal. Y hay algo que debemos entender, y es que la muerte es algo que estresa muchísimo al cerebro, ¿sí? Porque digamos que todo el tiempo nuestro inconsciente está mirando a Ujú. ver cómo nos pone en supervivencia. Entonces es por eso que la muerte genera tanto dolor, pero también tanto estrés para el Mm. cerebro. Y cuando tenemos una muerte de alguien cercano, la muerte está ahí, está tan cerca que, wow, sí, ¿cómo hago con esto? Y además es algo que sí o sí es definitivo. Es Mm. decir, que esto no tiene solución. Digamos, se murió, se murió. Ya no hay una nueva oportunidad y en este cierre tan colosal nos enfrentamos a esa impotencia tan enorme que es la inmensidad de la vida y de la naturaleza. La vida está en el juego de vida y muerte todo el tiempo y si estamos vivos, la consecuencia natural es que en algún momento nos moriremos. Pero muchas veces es muy difícil de aceptar esto.
nos confronta con algo implacable, con algo con lo que no puedes negociar. O sea, si tú te separas de alguien, se pueden morir cosas ficticias, ¿sí? Como la relación, qué sé yo, la amistad, también se puede morir. Pero cuando llega la muerte, eso no es negociable. Ocurrió. Y entonces muchas veces es difícil de aceptar, porque quedan cosas muchas veces pendientes, ¿sí? Ese momento en el que quise darle el último beso. Ese día donde no le dije te quiero. La pelea del día de antes. ¿Cuántas veces en sesión yo he recibido a personas que han venido y de esto es de lo que se arrepienten? Ese día que no le dije que le quería. Ese día que se fue de casa y, wow, discutimos. Y entonces cuando llega la muerte, todo eso queda pendiente como en stand-by. Y no lo hemos podido solucionar, no lo hemos podido dar cabida. Y eso muchas veces lo llevamos en nuestras mochilas. No nos hemos dado cuenta de que eso sucedía, pero es el cotidiano, es la realidad, es el día a día, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Fíjate, y dices, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que lo llevamos. Mira, por ejemplo, cuando nos fallece un ser querido y nosotros ya somos adultos, de alguna forma lo vivimos la tristeza, vivimos el dolor, y claro que nos damos cuenta. Pero fíjate, ¿qué es lo que pasa cuando a una persona, por ejemplo, le muere una madre o un padre o un hermano siendo pequeñito? Claro, la vida sigue, porque la vida sigue. Porque además el inconsciente lo que quiere es que sigas, ¿no? Que hay que seguir la vida, hay que sobrevivir. Pero eso queda ahí. Eso queda ahí. Y claro, oye, yo pues tiro para adelante, como puedo, vivimos como podemos y nos hacemos adultos y tenemos pareja o no, tenemos trabajos. Pero eso que está ahí guardado en lo más profundo de nosotros, que quizás creemos que como no nos acordamos, no nos solemos acordar, ya no nos afecta, eso no nos afecta. Pues mirar, nosotros en sesión nos damos cuenta de que afecta, y afecta mucho. ¿Dónde? En el presente, no allá, porque allá fue lo que fue. Pero todo lo que no se expresó, todo lo que se guardó, todo lo que no se lloró, todo lo que no nos permitimos, eso queda grabado y eso después hace pues que nos pasen cosas en la vida que no entendemos muy bien, tenemos síntomas que no los entendemos muy bien. Yo, por ejemplo, una de las peculiaridades que sí vivimos, ¿no? Cuando, sobre todo de allá atrás, un duelo no cerrado, no hecho, es que la vida queda bloqueada, ¿no? La vida queda bloqueada. Esto es como una metáfora, ¿no? Es como si yo soy pequeñito, muere mamá, muere papá, y hay una parte mía de energía que queda mirando ahí. Lo que se suele decir mirando a la muerte, mirando a mamá, mirando a papá. Luego crecemos, somos adultos. Claro, ¿qué pasa? Que mi 100% de energía no está para la vida, no está adelante, no está. Hay una parte mía que sigue ahí, sigue mirando ahí, sigue el duelo no cerrado. Es como pues es como que si hubiera una parte mía que sigue de luto. Fíjate, eso del luto, qué antiguo, ¿verdad? Que, ay, eso suena antiguo. No, de antiguo nada. Hay una parte muy profunda que sigue llorando, sigue de luto, hasta incluso qué ocurre si no se cierra el duelo, que hay una parte mía muy profunda, muy inconsciente, que sigue esperando. Sigue esperando. Fíjate, hay una no sé, es una metáfora, un duelo no cerrado es como una frase que se queda en puntos suspensivos. Tal cual. Queda ahí, ¿no? Es que sabemos mentalmente que no va a volver, que mamá, que papá, que nuestro hermanito que estaba a nuestro lado, sabemos que no va a volver mentalmente, pero en lo más profundo, aún ahí, pues no sé si es un anhelo infantil, hay un algo que sigue esperando. Y además el inconsciente pues lo verifica y lo puede verificar fuera, pues por ejemplo en pulsiones o en unas fusiones, voy a decir más que pulsión, fusión con otras personas, ¿no? Ay, Dios mío, una fusión ahí tremenda. Bueno, quizás para mi inconsciente esa persona representa ese ser querido que nos ha ido y ahí tenemos ahí un apego, Dios mío, tremendo. Eso quiere decir que es muy bloqueante. Y eso hay que, como decimos en sesión, hay que trabajarlo. Sí o Total. sí.
Es de las Fíjate, cosas que hay que trabajar sí o sí. sí, fíjate que en el tema de los duelos hay muchas veces que yo he oído a personas, bueno, es que ya han pasado tantos años y entonces como han pasado tantos años, pues ya pasó, ¿no? Como si el tiempo lo curase todo. Y yo siempre digo que el tiempo no cura nada, lo que cura es lo que haces mientras pasa ese tiempo. Eso Y si es. no haces nada y no miras lo que está pendiente, bueno, pues las cosas se quedan, como dices tú, con esos puntos suspensivos. Y fíjate que yo personalmente, una de mis vivencias más fuertes ha sido con el duelo. Yo supe que no había hecho el duelo de uno de mis hermanos 20 años más tarde. Fíjate, habían pasado 20 años y yo supe que no había hecho el duelo el día que empecé a hacer la formación para De verdad, acompañar en el duelo. claro. Entonces, yo ese día llegué a la formación y recuerdo el libreto que nos daban para, bueno, con los apuntes del Mm, duelo. Y me quedé, o sea, pero es que fueron los 5 primeros minutos de llegar. No me había ni sentado todavía en el pupitre y yo estaba como muy feliz porque ya había hecho muchas formaciones de terapeuta, ya estaba pasando sesiones y entonces leo la primera hoja del cuadernillo y ponía algo así como el duelo está bloqueado cuando había 3 o 4 frases muy resumidas. Y ahí, ¡bing! Dije yo, con todas estas frases tengo la verificación de que el duelo de mi hermano no lo he hecho. Y habían pasado 20 años. mm. 20 años. Entonces yo ahí verifiqué que efectivamente estaba todo pendiente. Es más, cuando pude hacer el duelo, fíjate, desaparecieron unas sinusitis que yo tenía de forma recurrente y yo no sabía que estaban asociadas a la muerte de mi hermano. Ujú. Sí, desaparecieron síntomas horribles que yo sentía cada vez que hablaba de él, porque era como tabú hablar de él. Claro, Era claro, tabú. Entonces yo lo había enterrado dentro de mi inconsciente, dentro de mi ser, pero en realidad lo que había enterrado era el dolor que sentía, porque no me sentía preparada para afrontarlo. Tuve que ser acompañada para realmente sacar tantas cosas, porque en nuestra sociedad, Alberto, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, hay muy poca cultura de acompañar en las emociones. Mm, Y sí, dentro de esas emociones, una de ellas está en el proceso del duelo, que es puramente emocional. No hay nada de aquí, prácticamente. Porque tú claro, aquí te puedes contar lo que quieras, que es de aquí. El dolor se siente aquí en el cuerpo, la tristeza se siente en el cuerpo, la separación se siente en el cuerpo. Y yo específicamente era una inculta analfabeta emocionalmente, mi familia también. Teníamos mucha inteligencia en muchas otras áreas, pero en la parte emocional era igual a cero. Entonces en mi familia todo se escondía, se tapaba, no, nunca pasaba nada. Y claro, cuando muere mi hermano, eso es como una bomba de relojería. Nadie habla del tema, nunca más. Y cada uno hace lo que puede con lo que claro, sucede. Entonces, qué importante es el poder acompañar esto. Y hay muchas veces que si sentimos que tenemos esa incapacidad de hacerlo solos, ¿por qué no levantar la mano y decir, oye, eh, yo no sé si he terminado de hacer el duelo o no, nadie me acompañó, lo hice como pude, oye, ¿qué tal si podemos verificar? Sí, porque esto se verifica muy fácil en consulta, en muy poquito tiempo, mm, igual que cuando yo leí esas 3 frases y ¡boom! Me llegaron al corazón directo, o sea, es que yo ya no pude parar de llorar desde ese momento en que leí esas 3 frases y es más, de esa formación tengo un recuerdo difuso porque yo entré en barrena, o sea, me claro, colapsé directamente, sí, sí, colapsé. claro. Entonces, la formación la hice directamente en mí con mi experiencia Mm. y después ya pude empezar a acompañar a personas, pero primero tuve que acompañarme a mí en todo este proceso. Y es que cuando no haces el duelo de la persona, fíjate, recuerdo una mujer que cada vez que hablaba de su padre que había muerto hacía 30 años, Mm. lloraba desconsoladamente. Decía, es que no Ahí puedo está, hablar de él, es que no puedo hablar de él. ahí ¿Sí? está, eso es. Verificación de que el duelo está Verificación pendiente. total, sí. Exacto. Esta mujer vestía de negro habitualmente, ¿sí? Y ella decía que era porque le gustaba mucho, pero es que Ya, claro, por dentro, claro, es por inconsciente dentro puro, estaba en duelo, exactamente. claro. ¿Y qué otros signos se pueden ver o verificar que tú hayas visto así súper evidentes en los duelos pendientes? Pues mira, fíjate, temas curiosísimos. Recuerdo una vez un hombre que trabajé el duelo de su madre, que le pasaba lo mismo. O sea, era un hombre
Dios mío, íntegro, de estos que, uff, una aparente. Ahora, era hablar de su madre y es que le caían unas lágrimas tremendas. Entonces, ¿qué es lo que hacía? No hablar de su madre, por supuesto. Entonces, no, como no se habla, pues eso no. Pero fíjate, me dices cosas curiosas. Por ejemplo, este hombre, había dos cosas que no soportaban. Era la música y los perfumes. Y era como, fíjate, es estar, claro, luego cuando le preguntas, pero para ti la música, los perfumes, y era, claro, después el hombre descubrió, redescubrió que cuando se está de luto, antiguamente, dice, es verdad, es que en mi casa la radio, que es lo que había, no había televisión, le ponían Un velo trapo, negro, un sí. velo, le ponían un velo y tal. Y el perfume, todo lo que sea de fiesta, se dio cuenta de que lo que había clausurado dentro de él fue el disfrute. El Exacto, disfrute. el De, disfrute. de estar en un sitio bonito, de estar en un sitio maravilloso y ver a todo el mundo como estaban todos extasiados. ¡Guau! Y él lo vivía, pero lo vivía en su cabeza, pero no lo vivía en el cuerpo. Tenía como el cuerpo bloqueado Congelado. y completamente. ¿Para qué? Para no sentir. Fíjate, yo te voy a decir cómo yo me di cuenta, que también fue en formación, por supuesto, del duelo que yo no, yo tenía el duelo bloqueado de mi madre. Y, y bueno, lo primero es porque yo no hablaba de aquello. De aquello no hablaba. Yo tenía 14 años y el cómo murió mi madre, las circunstancias, cómo yo lo viví, eso os quedó enterrado. Hasta muchas personas de mi vida, de mis círculos más cercanos, nadie sabía nada. Nada. Perdóname que te No, voy a interrumpir un minuto, porque esto sí, es súper revelador. Los dos estamos utilizando la frase enterrar enterrar. para hablar de lo que no nos permitíamos hablar sobre los muertos que Ahí teníamos en está. nuestra Eso es. familia. Esa palabra, si la utilizáis, empezad tener como el olfato, el tacto o la intuición de que hay algo pendiente de ser enterrado, Eso que no es es. precisamente esa vivencia, sino es quizás ese muerto que está pendiente, ese duelo. Sí, Eso es. Fíjate. ¿Y cuándo me di yo cuenta? Cuando entramos en la formación también, para nosotros sabes que las fechas, los nombres, los números en inconsciente es lo mismo. Y cuando yo conozco a mi pareja, Belén, yo, ay, qué bien, ¿no? Qué maja, qué simpática y tal. Y cuando le digo, "Ay, oye, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿No? De las primeras preguntas que se hacen, ¿no? Yo qué sé. Hay otras personas que preguntarán cuál es tu signo zodiacal. Pues yo le pregunté, "Ay, ¿cuándo es tu cumpleaños?". Y cuando me dijo el día de su cumpleaños, yo me quedé impactado y dije, hostia, si es el día que murió mi madre, wow, su cumpleaños, wow. es el día que murió mi madre. Entonces, claro, yo siempre digo lo mismo, es como que mi parte mental, mi parte consciente decía, ay, qué bien, qué maja, qué simpática, qué guapa. Pero había una parte profunda mía que decía, mamá, otra vez aquí, Exacto. mamá, otra vez aquí. El inconsciente necesita aliviar siempre, si no es con un síntoma biológico, va a buscar fuera alguien, algo que lo traspole y lo coge. Hay una parte muy bonita para el inconsciente, es que mamá ya está aquí, pero ¿qué ocurre? Que la pareja no es mamá. Y eso también trae problemas. La Exacto. pareja no es mamá, no es mamá. Una cosa es la pareja y otra cosa es mamá, papá. Y esto para el inconsciente al principio es muy fusional, va a haber una fusión muy grande con la persona, pero no es mamá. Entonces también eso deriva otras cosas. Es decir, que hay formas, tanto biológicas como fuera, del darnos cuenta de eso de, yo creía que esto ya lo tenía trabajado. No, pues yo pensaba que esto ya lo tenía trabajado. Pues yo creía que esto ya lo tenía cerrado. Pues son de esas cosas que dices, uy, Igual igual queda no, ¿eh? algo pendiente. Igual Entonces, queda algo fijaros, pendiente. vamos a recapitular. Vida parada. ¿La vida parada qué significa? Porque habrá gente que diga, "Puf, esto es un concepto un poco extraño, ¿no?". Bueno, pues por Ya, ejemplo, una vida parada es una vida en la que no encuentras trabajo, en la eso que es. hagas lo que hagas se trunca, si es como que inicias cosas pero no llegan nunca, es como si fuese algo inerte. Em, por ejemplo, síntomas de frialdad también, Ah, el es frío, verdad.
el Frío. frío nos conecta muchísimo con la muerte, entonces es Personas muy frioleras. exacto, entonces el frío nos va a hablar también de la muerte. Nos va a hablar de la muerte también que nuestra economía se trunca, nuestra economía no prospera. Nos van a hablar también que la muerte queda algo pendiente, fechas, como bien decías tú, sí, fechas, cosas de las que nunca hablamos, eso, ojo, porque esa es la bomba de relojería real. Es decir, si en mi caso, por ejemplo, yo tenía palabras tabús en mi vida, nunca podía hablar de cómo había muerto mi hermano. Sí, porque además, claro, cuando hay diferentes tipos de muerte, que ahora exploramos un poco, pero Eso es. la muerte de mi hermano fue una muerte tremendamente injusta. ¿Por qué? Porque era alguien joven. Tú no te esperas que alguien joven se muera. Sí, esperas que prospere en la vida, que tenga hijos o no, pero que prospere en cualquier caso, que se muera de viejo, que eso es lo natural. Y Ujú. entonces, claro, esa muerte no había sido en esas circunstancias. Había sido una muerte por suicidio, que encima además el estigma del suicidio es muy grande todavía en la sociedad. Mi madre ni siquiera se atrevió a contarme la realidad. O sea, fue la primera que lo tapó. Y después yo era incapaz de decir esa palabra en ningún contexto. Y si alguien me preguntaba cómo se ha muerto tu hermano, porque claro, en algún momento salía la conversación incómoda, muchas veces, más de las que a mí me hubiera gustado en aquel entonces, Claro. siempre salía por algún motivo. ¿Cuántos hermanos sois? Y tú ya ahí te quedas paralizada. ¿Qué digo? ¿El número de los que éramos o el número de los que somos? Entraba en confusión. Finalmente aparecía la pregunta incómoda de qué murió tu hermano, porque claro, la gente te pica la curiosidad. Y entonces esa parte yo siempre decía de enfermedad. Nunca podía decir de qué había muerto en realidad mi hermano. Pero incluso a mis hijos, cuando nacieron, tampoco podía explicarles de qué había muerto, es decir, que era tabú. Esto también es un signo, cuando tapamos ese tipo de cosas, de que hay algo pendiente de ser revisado. Porque si yo pudiera haber hablado tranquilamente de todas estas cosas y haberlas llorado, porque claro, si yo decía la palabra suicidio, me conectaba con una tristeza y un dolor que entonces lo evitaba. Por eso esa palabra era como non grata, no podía pronunciarla, ni mirarla, ni nada. Y cada vez que me hablaban de mi hermano, o me preguntaban por él, no es que me hablasen, sino que me preguntaban por él, ¿no? ¿Qué pasó? ¡Pum! Algo se rompía dentro de mí. Yo sentía que dentro había una incomodidad horrible de la que quería escapar. Esto es otro signo. Entonces, Ujú. anotadlo. Y luego también hay otros signos que son físicos. Hemos hablado del trabajo. Quizá la pareja también se puede truncar a Sí. veces. Fechas en las que nos recuerdan al fallecido, ya sea su cumpleaños, el día de su muerte, fechas cercanas, eventos que ocurren en fechas cercanas a ese tipo de, a lo que digo, ¿no? Ya sea alguien nace en la fecha en la que muere una persona, o te juntas justamente el día en el que era su cumpleaños. Este tipo de cosas, de fechas, Ujú. está al loro, porque a veces lo que vienen a hacer es a reparar. Como bien decía Alberto, si traigo a una mujer a mi vida en el día en que muere mi madre, es que no murió. ¿Sí? Ahí Eso es está. como funciona el inconsciente, porque Es es como tan funciona. insoportable que Totalmente. voy a buscar una manera, aunque realmente no me alivie, porque buscamos esas maneras que no nos alivian. No. ¿Sí? Yo por más que no hablaba del suicidio de mi hermano, eso estaba ahí bulliendo, siempre que me preguntaban por él. Entonces eso es que no está sanado. Y después hay ciertos síntomas que también nos van a hablar precisamente de muertes pendientes de ser atendidas. ¿Sí? Algunos de ellos, bueno, yo voy a nombrar ahora algunos de ellos por encimita, porque esto da para muchos vídeos. Ya lo hemos hablado Sí, sí, antes de cuando sí, estábamos preparándolo. sí. Digo, Alberto, esto da para dos o Va a tres dar. décadas Sí. de vídeos, Vamos a pero hacer una bueno, apertura. Con este vídeo vamos a hacer una apertura y ya exacto. hablaremos más. Exacto. Entonces, algunos de los síntomas que pueden estar hablando de muertes truncadas. Bueno, uno de ellos es que en tu pasado, si hay un muerto y tienes alguno de estos síntomas, o algo de lo que estamos hablando te resuena, toma nota, ¿sí? Porque Sí, será cuestión de revisarlo. Yo me he encontrado habitualmente en síntomas que están relacionados con la muerte. He hablado de la sinusitis, era mi caso. He hablado de los acúfenos, el caso de esta mujer que he visto esta mañana. Gases intestinales, pueden hablar de muertos también. Pueden hablar de muertos la obesidad, que es una forma de llevar al muerto conmigo, de eso, esa eso. fusión de la que hablabas
antes. Explica eso porque es muy importante. Sobre todo los números de kilos subidos eh, pueden coincidir con fechas, puede coincidir y es si llevo a mamá o a papá o a ese hermano dentro de mí. Ay, y Exacto, ahí, exacto. Entonces, hay veces que efectivamente de repente engordamos 50 kilos, además es que hay veces que es sí, exageradísimo. el número es exacto muchas veces, ¿eh? Eso es. Y entonces, claro, la persona se hace de cuadros, ¿no? Dice, bueno, 50 kilos o 60 kilos. Pero vamos a ver, ¿esto por qué, no? Siempre es la mala pregunta es el por qué, es el para qué. Y entonces cuando he explorado muchas veces este tipo de obesidades, muchas veces está un difunto dentro. Y era a lo mejor el peso exacto que tenía la otra persona. Y era su forma de llevarla con ella. Esto además lo trabajé con una mujer que había perdido precisamente a una pareja suya y había engordado los kilos exactos que pesaba su pareja. O sea que el inconsciente no se equivoca nunca. Si hacemos una Nunca. solución, siempre es para intentar resolver algo que no hemos podido resolver. Más síntomas. Bueno, pues por ejemplo, hongos, cándidas, temas de piel muchas veces. Porque Separación. recordemos que claro, la muerte nos hace separarnos de nuestros seres queridos. Y Para ahí, siempre. Para para siempre. siempre, exacto, es irreparable. Hay un síndrome muy específico que habla concretamente de la conexión con la muerte, que es el síndrome de Raynaud, que es que hay dedos que se van quedando como blancos y fríos. Hay veces que son 2 dedos, a veces son 3 dedos, a veces es la mano entera o las 2 manos enteras. ¿Sí? Y son extremidades que se van quedando frías. Y ahí es como ese contacto directo con el muerto o con la muerte. En fin, hay más síntomas. El cáncer también. Si hay alguien con cáncer, hay algo ahí con la muerte que tendremos que también revisar. Vamos a ir dejando estos tips. ¿Para qué? Sí. Sobre todo para que conectéis con vosotros, con vosotras. Y digáis, ahí va, alguien murió en mi familia y tengo sinusitis. Quizá lo voy a revisar. Si alguien murió en mi familia y tengo obesidad, vamos a revisarlo. Y incluso si esa persona que murió, sabéis que fue una muerte dramática antes de que nacierais, también esto es posible. Sabéis que somos muy creativos Mm. con los conflictos, entonces, bueno, esto también habría que revisarlo. Y te voy a dar paso ahora, Alberto, para que nos hables un poquito de por qué hay muertes que se viven mejor unas que otras. Sí, porque hay veces, yo he hablado ahora mismo de una muerte muy injusta, la de mi hermano, suicidio, muy joven, él tenía 23 años, porque eso es una muerte muy injusta. ¿Y qué otros tipos de muertes injustas hay? ¿Y cuáles son esas muertes más Bueno, fáciles? claro, mira, fíjate, mira, las muertes que son injustificadas, injustificables, es decir, no hay justificación. Mira, yo siempre digo lo mismo. Oye, muere el abuelo, muere la abuela, ya con 80 y pico, 90 años, pues oye, qué penita, ¿no? Porque le teníamos mucho cariño, porque ha dejado un hueco, un espacio muy difícil de reemplazar. Pero bueno, siempre sale la frase, es ley de vida, es ley de vida. Y ahí está. Es muy importante. ¿Qué es la ley de vida? Que los hijos se entierren a los padres. Esa es la ley de vida. Esa es la ley de vida. Entonces, siempre que muere una persona mayor, pues decir, bueno, pues mira, oye, dentro de la pena, dentro de la tristeza, ahí se hace el duelo igual, ¿eh? El duelo hay que hacerlo igual. Lo que pasa es que el duelo se hace más rápido, se hace más fácil, ¿no? Eh, Hay un tiempecito que lo pasamos mal, nos duele mucho, sobre todo cuando llegan las siguientes navidades o cuando llegan el siguiente cumpleaños o la siguiente reunión familiar y ese espacio está vacío. Ahí cuesta. Pero oye, la vida sigue. Vienen miembros nuevos a la familia, ya la atención, ya hay niños pequeños, es decir, los huecos, el árbol, el sistema familiar, el inconsciente del árbol los rellena muy bien, tiene mucha facilidad. Pero cuando cuesta mucho, pues cuando son, como dije, muertes que no hay justificación. Es que no tienes nada que decir, es que no puedes decir nada. Cuando a alguien se le muere un hijo, cuando a alguien se le muere o muere una persona joven o una persona, pues, joder, una persona joven, ¿qué es una persona joven? Ay, tiene 18 20 años. Mira,
Una persona joven se puede considerar hasta una persona que está criando a hijos pequeños. Se ha ido joven. ¿Por qué? Porque aún no ha cumplido su función. El inconsciente, vamos a decir, hasta incluso colectivo, ¿no? Papá y mamá tienen que echar adelante los hijos, la camada la tiene que echar adelante. Falta papá, falta mamá, joven, los niños quedan pequeños. Ahí es igual, no, bueno, están los abuelos, están los tíos. No, 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 no. O sea, es un hueco absolutamente irreemplazable. Y ahí es cuando duele mucho. Y ahí es cuando cuesta mucho, mucho, mucho hacer el duelo. Pero no incluso el duelo personal, el de uno, sino el inconsciente colectivo de la familia, le cuesta mucho. Cuando yo veo, por ejemplo, que no solo sufrió la persona, sino que ha sufrido todo el sistema familiar, cuando, por ejemplo, después de una muerte traumática, pasan los años y de repente viene un miembro nuevo a la familia, un bebé, y qué casualidad que nace en el mismo día o muy próximo a la fecha de defunción de esa persona. ¿Qué es lo que hace el inconsciente familiar? El inconsciente familiar es muy fuerte. Jung estudió muchísimo sobre eso. Intenta aliviarlo. ¿Cómo? Trae un miembro nuevo a la familia. Esto, voy a contar, es una pequeñita historia. Esta historia es del doctor Salomón Selan, que es el que hizo todo mucho sobre el duelo, síndrome del yaciente. Y él contó una historia de que recuerda que cuando su hijo era pequeñito, tenían un gatito en casa. Y ese gatito pues se puso enfermo. Y cogió él y lo llevó al veterinario, y en el veterinario le dijeron, esto no tiene solución. Así que, pues nada, mira, oye, nosotros si quieres nos lo quedamos, le ponemos una inyección, Y dijo el guau, y ahora llego a casa, ¿cómo se lo cuento a mi hijo? Porque ahí está el problema. Llegó a casa y como pudo se lo explicó. Pues mira, es que el gatito estaba mal, entonces pues en el veterinario pues lo han llevado al país del alma de los gatitos, papá le contó una historia, puso más dulzura de lo que pudo. Y el niño, porque los niños es increíble, y el hijo le dice, va papá, mira, no te preocupes, porque vamos a la tienda donde se compran los gatos, le ponemos el mismo nombre y el mismo collar y así parece que no se ha ido. Wow. Ahí está. Ahí está. Esa es una forma del inconsciente familiar de cómo alivia. Traemos un miembro nuevo a la familia, le ponemos el mismo nombre o nace, qué casualidad, porque de los nombres dice, bueno, no es casualidad, pues el nombre del abuelo, ya, pero si queréis mirar en vuestra familia cuando hagáis vuestro árbol y en el momento que empecéis a poner fechas, os vais a empezar a sorprender. Exacto. Qué casualidades, porque, oye, hay muchos días en el año, ¿eh? Y van a hacer tal día, y van a hacer tal día. Entonces eso también es un síntoma, vamos a decir un síntoma, una evidencia de que el sistema familiar hubo algo que no fue capaz de cerrar el duelo y la única forma es de esa forma. Pero no es buena forma, porque el que viene carga con la historia también. Entonces, eso también hay que trabajarlo en sesión. En terapia hay que trabajarlo también. Fíjate algo muy curioso que me viene a mí de mi historia personal. Claro, a mí me costó mucho cerrar el duelo de mi hermano por el tema del suicidio. Y fíjate que cuando mis hijos nacieron, una de las preguntas más insistentes de mi hijo, el mayor, era ¿de qué murió el tío? Esto me lo preguntaba todas las noches y yo ahí entraba como en colapso. Pero más allá de eso, cuando el pequeño empezó a crecer un poquito más, todos los días me repetía una frase que yo fue cuando dije, o sea, es urgente, me tengo que encargar de esto. Me decía, mamá, cuando yo sea mayor me suicidaré. Tenía 5 años, ¿eh? Es decir, que yo nunca le había hablado de eso. O sea, cada vez que me decía eso era un puñal en el corazón. Yo decía, por Dios, que no se repita la historia. Entonces, cuando guardamos secretos, cuando alejamos a nuestros hijos de la realidad nuestra, aunque sea dolorosa, en vez de hacerles un favor, le estamos cargando con cosas que no son de ellos. Y qué injusto hubiera sido que yo a mis hijos no les hubiera explicado lo que yo viví y ellos tuvieran que vivir lo mismo que vivió mi hermano. O sea, qué injusto es para ellos, ¿verdad? Entonces, fíjate lo bonito que fue el hecho de que cuando yo pude cerrar el duelo, entonces pude acompañarles a ellos a acercarse a mi realidad, una realidad dolorosa
que no era solamente la mía, también es de ellos, porque era del Claro. inconsciente familiar. Era un tabú en monumental. De hecho, tengo sobrinas que algunas de ellas tardaron muchos más años en conocer la historia y eso les ha causado ciertos problemas. Entonces es muy importante que podamos liberarles de nuestras cargas y no se les libera ocultándoles cosas por miedo a hacerles daño, sino al revés, se les puede acompañar. Fíjate que yo el día que pude cerrar el duelo de mi hermano, hubo en un momento en el que decidí que era momento de hablarles a mis hijos, entonces les senté en torno a una mesa y le hicimos una dedicación, una dedicatoria, un poema y un dibujo a mi hermano y fuimos al bosque a enterrarlo y ellos escribieron cosas tan bonitas Ujú. y tan profundas de como si hubieran entendido todo lo que había pasado en un microinstante y a partir de entonces ellos empezaron a encontrarse mejor. Ah, Dejaron de mira. jugar a muñecos ahorcados, dejaron de decir que se iban a suicidar y, y nuestro vínculo se fortaleció. Entonces, fijaros lo bonito que es poder acompañar a los niños, pero claro, para Es, poderles acompañar primero hay que estar bien nosotros. Esto sí, es sí, súper totalmente. importante. Y hay, dentro de estas muertes de las que hablas, hay una, porque mira, los duelos, por ejemplo, de nuestros abuelos, es más sencillo, se pueden hacer, se hacen, ¿no? Más naturalmente, nos cuesta, lloramos, quizá tardamos 6 meses, un año, eso es un poco lo que está estipulado para cerrar un duelo. Pero Mm. cuando se trata de estas muertes injustas de las que acabas de hablar, un niño, un bebé se muere, un hombre joven o una mujer joven se muere y deja niños al cargo o no ha conseguido vivir su vida. Una enfermedad brutal en la que bueno, no hemos tenido tiempo a lo mejor de despedirnos de la persona o un accidente. Todo ese tipo de duelos llevan más tiempo y generalmente están bloqueados. Porque fijaros lo bonito que es a lo mejor el que estemos esperando que el abuelo se muera porque ya es ley de vida, quizá está Mm. en sus últimos días y que la familia le pueda acompañar, se pueda despedir de él, le pueda decir abuelo te quiero, gracias por haberme acompañado hasta aquí. Sí, eso lo hice yo en el proceso de muerte de mi padre y fue tan bonito y unió tantísimo a la familia que fue realmente una muerte que yo querría para mí, porque unió, celebramos, lloramos, compartimos cosas bonitas. Entonces, eso sí se puede hacer de esa manera, pero hay otros duelos en los que todo eso queda pendiente de hacer. No te Mm. despides, la muerte pasó, es injusta, es inaceptable. Y de las más inaceptables de todas es la muerte por asesinato y también la muerte de gente desaparecida. Son Mm. duelos Sí. sí o sí que están pendientes y bloqueados. Es Mm. decir, que estos son los más difíciles para la persona y llevan más tiempo. Hay que acompañarlos desde otro lugar para poder reencuadrar muchas cosas. Porque fíjate, cuando a una mamá o un papá se le muere un hijo y además ha sido asesinado, es como si el futuro se truncase, porque nuestros hijos son nuestro futuro. Sí, sí, claro. Y de repente dejas de tener futuro, tu cerebro colapsa. Si tu hijo ya no vive, ¡pum!, dejó de tener sentido la vida, ¿sí? Entonces también la falta de sentido de la vida y las afecciones en testículos, ovarios, útero, muchas veces también hablan de estas memorias de muerte, pero ahí sí de los descendientes. De los descendientes. Fíjate, es curioso porque todo lo que nosotros en biodescodificación cogemos de la biología, la parte biológica, el sentido biológico, el para qué, pues lo cogimos todo del doctor Hammer, ¿no? La nueva medicina germánica, el para qué del síntoma, ¿no? Y es curioso que él empezó, toda esta historia empezó porque su mujer y él tenían un hijo tenía 20 y pico años, y él, por un accidente, vamos a llamarlo accidente, de un disparo, le murió el hijo. Lo que hablas del asesinado. ¿Qué ocurrió? Que después de fallecer su hijo, a la misma vez a su mujer la detectan un cáncer de ovarios y él de testículos. Y ahí donde empezó todo, él decir, a ver, esto no puede ser casualidad. ¿Para qué sirven los ovarios
¿Para qué sirven los testículos? Para procrear, para perpetuar la descendencia. ¿Qué es lo que hicieron ovarios y testículos? Empezar a hacer células como loco, dar al 150%. ¿Por qué? Porque había que volver a traer descendencia. Entonces, fíjate, qué bueno que digas tú de no solo el abuelo, no solo, sino también la descendencia. Fíjate, estabas hablando y recuerdo de un caso que tuve yo, y era de una mujer que tenía un niño pequeñito y tenía unos terrores nocturnos tremendos, pero tremendos. Además decía que para ella y para su marido, para el padre del niño, era muy angustioso porque cuando iban por la mañana o cuando gritaba el niño, iban a su habitación, estaba con la cara desencajada y con toda la cara arañada. Wow, pobrecito. Eso era por las noches, pero es que luego por el día, pues el niño tenía un amigo, el típico amigo invisible, que le tenía hasta nombre, que hasta dije yo, ay Dios mío, busca ese nombre en el árbol, porque no me acuerdo qué nombre era. Y mira al niño. Fíjate, ¿sabes lo que trabajamos? ¿Sabes lo que...? No con el niño, por supuesto, porque el niño era pequeño, sino con ella. Porque has hablado de algo muy bonito que son los actos simbólicos. Los actos simbólicos son muy fuertes, muy importantes para el inconsciente. Lo que trabajamos fue un aborto donde ella no fue capaz de hacer el duelo. Fue trabajarlo en sesión. Hicieron un acto simbólico los dos muy bonito, un acto simbólico que les propuso el terapeuta. Nosotros proponemos actos simbólicos desde el sentir, son actos, le llaman actos también de psicomagia, ¿no? No es magia, sino que para el inconsciente son actos muy transformadores, escribir una carta, haz un agujero, o quémala, o tapa, entiérrala, es un acto para el inconsciente. Y a partir de trabajar ella ese duelo y el acto simbólico lo hicieron los dos. Él, ella y el marido. Y me dijo ella, mi marido lloró en el acto simbólico lo que nunca he visto llorar a mi marido. Lo trabajaron y el niño se le acabaron los terrores nocturnos y el amiguito pues no apareció más. Desapareció. Sí, y es que la noche, y esto es importante si tenéis trastornos del sueño, también habría que verificar. ¿Por qué? Porque la noche es una micromuerte cada día y nos conecta con la muerte, con lo oscuro, la oscuridad de la muerte, con la frialdad de la muerte, con ese soltar el control, ¿verdad? Y qué bien y qué bonito que todos confiamos en que por la mañana nos vamos a despertar, pero nos entregamos, es un momento de entrega total a la vida, y en la noche también pueden surgir estas memorias relacionadas con la muerte. Qué bonito lo que acabas de contar, Alberto. Sí. Fíjate, es más, dices tú que todos los días, cada instante, inconscientemente nacemos y morimos. Ahí está. Fíjate, cuando cogemos aire, nos conectamos con la vida. Cuando soltamos todo el aire, nos conectamos a la muerte. Yo recuerdo, no sé si te acuerdas, un ejercicio que hicimos en la formación de dónde es en la respiración, cuál es nuestro momento más incómodo. Para mí era insoportable el momento de expiración, el momento de soltar todo el aire y aguantar unos segundos sin aire. Yo me moría, fíjate predicado, me moría. Y ahí, es que hay algo con la muerte no tocado. Muy potente. Por eso digo que para nuestro inconsciente estamos naciendo y muriendo, muriendo en cada respiración. ¿Por qué? Porque vinimos cogiendo una bocanada y nos vamos soltando, ¿no? Lo que llaman el momento de la que expiró, ¿vale? La exhalación, la última exhalación. Por eso fíjate qué bueno que, pues hablar un poco de esto y también, fíjate, decir una cosa, los que habéis estado escuchando, ¿no? Los que estáis escuchando, cualquier cosa que os haya movido, que os ha tocado por dentro, que os ha salido una emoción, no entendéis por qué. Y ahí es cuando entra el inconsciente. O hasta incluso algo os ha enfadado, no os ha gustado lo que habéis escuchado. Ahí hay que mirar. Es momento de mirar. Anotarlo, cualquier duda, cualquier pregunta, porfa, nos escribís, nos habláis de cualquier vivencia, el cómo la vivís, y sobre todo siempre decimos lo mismo, esto hay que acompañarlo. Esto, como digo yo, en este vídeo, en esta charla, es maravilloso, pero el inconsciente aún no ha entrado, y donde hay que cambiarlo es a nivel profundo, y para eso está la sesión. Así que, bueno.
Eso es, Pues, eso es. Tal cual. Mira, a mí me gustaría despedirnos ujú, dándoles un tip para las personas que han estado hasta el final, como ese regalo, sobre todo porque hay veces que, vale, sí, acabo de descubrir que tengo ahí el bloqueo de la muerte. ¿Cuál es el primer siguiente paso que puedo hacer? Yo voy a decir uno y Alberto, te voy a invitar a que tú digas otro si te sí, parece bien. Mirad, siempre que hay un tema con un muerto, yo os invito a que hagáis rituales. ¿Qué significa hacer mm, rituales? No es nada de brujería ni muchísimo menos. Pero, por ejemplo, si el cuerpo os dice que escuchéis esa canción que le gustaba a esa persona querida que se ha ido, escuchadla. Si el cuerpo os pide vestiros con la ropa, por ejemplo, de esa persona que se ha ido, hacedlo. Podéis incluso hacer un osito de peluche con las ropas que han quedado de esa persona que se ha ido para que podáis seguir en contacto con esa persona que se ha ido durante el tiempo que necesitéis. Es muy importante para vuestro cerebro hacer cosas que a lo mejor no estabais haciendo hasta ese momento, pero que os conectan con la persona que se ha ido. ¿Por qué? Porque en todos esos gestos que hagáis son pequeñas despedidas diarias y lo que va a hacer es acortar y permitir que el duelo se haga. Por supuesto, si el cuerpo os pide llorar, permitidlo, porque es la emoción que nos va a permitir también cerrar ese duelo, el conectarnos con la tristeza. Entonces, yo os invito a que conectéis con esos rituales de lo que os pida. Por ejemplo, si era alguien que le gustaban mucho las flores, pues a lo mejor queréis dedicarles un tiempo a comprar flores o a cuidar flores, porque eso os conecta con la persona que se ha ido. Hacedlo. Y con esto lo que vais a hacer es, como digo, transitarlo antes. Y Alberto, ¿tú qué es pues lo que mira, propones? fíjate, te estaba escuchando y me acaba de venir un cuento a la memoria, ahora mismito, ¿eh? Ahora mismito. Así que bueno, pues yo os lo voy a contar. No tengo nada aquí escrito, me gustaría leerlo pero lo voy a decir de memoria. Mira, el cuento trata de una reina de un reino muy lejano, muy lejano, muy lejano, que era una reina muy poderosa, muy poderosa. Era buenísima, era súper estratega, o sea, el pueblo estaba encantado con ella porque era muy buena reina. Pero ella no era feliz, no era feliz. Había cosas en su vida como que no estaban bien colocadas, sentía mucha tristeza y no sabía por qué. Y había un tema que a ella le preocupaba y es que no tenía pareja, nunca, no sabe por qué, pero no encontraba la pareja ideal. No encontraba la pareja ideal. Y un día llamó a todos los sabios de su reino y les dijo, mirad, quien me dé la solución a esta tristeza tan grande que yo tengo y a este problema, que oye, que me gustaría tener pareja y reinar y en armonía los dos juntos. Pues yo le regalo riquezas. Bueno, vinieron los sabios, cada uno le dio su punto de vista. Y en esto que apareció pues un hombrecito por allí, un viajante, ¿no? Que viajó por allí y se acercó y dijo, bueno, pues Majestad, yo si me permite, pues yo me gustaría hablar con usted. Y dijo, bueno, pues cuéntame. Dijo, háblame de su papá. Y dice, uy, dice, pues mira, mi padre se fue a la guerra, entramos en guerra y, y no volvió más. Entonces su papá está muerto. Dice, no lo sé, no lo sé. Porque no tengo noticias, ni trajeron su cuerpo, ni nada más, simplemente que no volvió de la guerra. Y ese hombre le dijo, pues mire, Majestad, yo le propongo que llame a su carpintero y que haga un ataúd. Y con un trozo de animal, que escriba la fecha de hoy y que la clave en el ataúd. Y nada más, no tiene que hacer otra cosa. Pues ella toda asombrada, pero esto qué es, no lo entiendo. Usted hágalo. Pues mandó a su carpintero, construyó un ataúd, cogió un trozo de piel, puso la fecha de ese día y la colocó en el ataúd. Y no pasó nada. No pasó nada. ¿Qué pasa? Que cuando se fue por la noche, se fue a cama, se quedó dormida y tuvo un sueño. Y tuvo un sueño muy raro de que lleva por una gruta, por una cueva oscura, muy oscura, pero no tenía miedo. Era curioso. Iba andando, andando y al fondo, al fondo, al fondo de la cueva había una lucecita.
Ella se fue acercando, y lo que más le extrañaba es que ella no tenía miedo, no sentía miedo, sentía curiosidad. Y cuando llegó al fondo, al final, esa lucecita era una vela y estaba su padre sujetando la vela y le dijo: hija, gracias. Nada más, y se despertó. Y a partir de ahí su vida cambió. Absolutamente. Su vida cambió. Se fue esa tristeza y el resto, pues, será otro cuento. Qué bonito, qué potente, ¿verdad? Qué poderoso, Bueno, Alberto. Muchas gracias. Yo quiero despedirme de este directo diciendo que no desestiméis ningún tipo de duelo. Los duelos no solamente son de las personas que queremos, también pueden ser de mascotas. ¿Cuántos de nosotros, yo que soy amante de las mascotas, hemos tenido que vivir los duelos de las mascotas? ¿Sí? También los duelos se hacen con etapas de nuestras vidas, que fueron y ya no son más. Es decir, que un duelo también es todo aquello que ya no es más. Sea lo que sea, un vínculo, una relación, un trabajo, una casa, un país, todo eso puede formar parte de los duelos. Entonces, más allá de, hoy hemos abierto boca, por decirlo de sí, alguna eso manera, es. con Y los duelos con para otro personas. vídeo. Exactamente. Pero también hay otros tipos de duelos. Lo dejo aquí para que tengamos esta conciencia. Y en cualquier caso, estamos abiertos, por supuesto, a recibir todos vuestros Claro. mensajes con mucho cariño. Y bueno, Alberto, no sé si quieres decir algo más en este vídeo o si nos despedimos hasta el siguiente. Chis, pum. Genial, pues nos despedimos hasta el siguiente. Ha sido un Está. placer Un acompañaros. verdadero placer. Qué bueno. Gracias, Alberto, también, Gracias, porque Elvira. esto es una maravilla y nos vemos en el siguiente vídeo. Claro que sí.